Hola amigos, ¿cómo están? Les mandamos un caluroso saludo y les agradecemos nos escuchen en La Ciudad que Habla, un espacio para recuperar las historias que guarda nuestra urbe. Frente a la actual contingencia, este podcast dialogará con la Ciudad de México para conocer sus secretos. El objetivo es vincularnos, entender y visualizar la grandeza de esta capital. En esta ocasión, hablaremos de un tema que es recurrente en la historia de nuestra urbe, las inundaciones. Los habitantes de esta ciudad hemos aprendido a lidiar con el exceso de agua y las anegaciones, mismas que han existido en el valle desde que los mexicas se asentaron en esta zona y comenzaron a construir una ciudad sobre el lago. Tlaloc tenía en el patio de su aposento 4 grandes barreños de agua, uno de las lluvias buenas, otro de las nieves y 2 de las lluvias malas, y que para llover creó los tlaloques, que son las nubes, los cuales tomaban el agua de los barreños con unos cántaros y empuñaban unos grandes palos. Cuando les mandaban llover, vaciaban el agua de los cántaros. Cuando pegaban a esos con los palos, tronaba, y si caía algún trozo del cántaro roto, era un rayo. Tras la fundación de México Tenochtitlan en 1325, comenzaron los problemas para los mexicas. En el libro Tenochtitlan en una isla, el autor Ignacio Bernal afirma que la idea de que el islote era la tierra prometida es absurda, pues nunca resultó atractiva para pueblos que pasaron antes por ahí. Sin embargo, había algunas ventajas. Tenía un valor estratégico. Al estar rodeado de agua, el ataque solo podía provenir por este medio. También tenía un valor político. Al estar ubicado en los confines de 3 reinos, el lago pertenecía a todos y a nadie. Daba independencia y posibilidad de alianzas. También tenía un valor de poder, al apoyarse en otros para acabar con enemigos hasta alcanzar la posición de privilegio. También facilitaba el transporte y comercio, a través de canales y creación de sistemas económicos como las trajineras, las chinampas y el criadero de aves y peces. Las primeras manos que edificaron Tenochtitlan fueron manos oscuras, manos de indios. La sacaron de la nada, es decir, la hicieron brotar de las aguas amargas del antiguo lago, escribe Fernando Benítez en su libro La Ruta de Hernán Cortés. De acuerdo con una cronología hecha por Conagua, en 1382 la isla se inundó. Es la primera gran referencia tras la fundación de la ciudad. Los mexicas llevaban más de medio siglo intentando domar al lago, y para ello construyeron calzadas, levantaron asentamientos urbanos y realizaron trabajos hidráulicos. Sin embargo, sufrieron por la geografía del lugar, un gran valle que se convertía en una olla para contener el agua. En 1446, cuando México Tenochtitlan era gobernada por Moctezuma y Huicamina, el desastre provocado por las aguas al subir los niveles de los lagos de Zumpango, Jaltocán, Chalco y Xochimilco obligó a los mexicas a congraciarse con sus dioses tribales, ampliando el tamaño de su templo ceremonial. Refiere Emilio Alvarado Guevara en el texto Historia de Nezahualcóyotl. A pesar de las ofrendas, sacrificios y centros de adoración, las inundaciones siguieron presentes. Para 1449, México Tenochtitlan vuelve a anegarse, y es entonces que se recurre a la sabiduría de Nezahualcóyotl, quien recomendó construir una barrera para separar el lago de Texcoco del de México. Esta obra es conocida como el Albarradón de los Indios. En 1466, el rey poeta también dirigió la construcción del acueducto que iba de Chapultepec a la isla de México Tenochtitlan y dotaba a los habitantes de agua dulce. En 1449, Moctezuma Huicamina pidió consejo a Nezahualcóyotl para evitar las inundaciones que sufría Tenochtitlan, y este sugirió hacer una cerca de piedra y madera, un dique que puso fuera de peligro a la ciudad e impidió además que se mezclara el agua salada y la dulce del gran lago. Se le llamó la Albarrada de los Indios, que consistía en un muro de piedra y argamasa de 12 kilómetros de largo, con 4 en el agua, y de ancho tenía 6 metros. Partía el lago de México Texcoco en 2, al este de agua salada y al oeste de agua dulce. Cuando el nivel del lago subía, se incomunicaba el contacto de las aguas. En tiempos de secas,
se abrían las compuertas. Fue destruido durante la conquista por los españoles para que los bergantines pudieran navegar. Detalla José Luis Martínez en el libro biográfico Nezahualcóyotl. En 1499, la zona vuelve a anegarse. Esta vez, además de la naturaleza, tuvo que ver la poca visión de Ahuizotl, quien para multiplicar la belleza y fertilidad de la ciudad, mandó construir un ducto que canalizaría las aguas del manantial de Acuexcoexco. Tzotzomatzin, el administrador de Coyoacán, le explicó que en el pasado se había intentado hacer lo mismo, y solo se había provocado una gran inundación. Ahuizotl consideró que el funcionario estaba siendo egoísta. Ante el desacato, ordenó el asesinato de Tzotzomatzin y la culminación de la obra hidráulica. Los canales que reticularmente cruzaban la ciudad nunca lucieron más esplendorosos con el nuevo caudal obtenido en forma tan egocéntrica. Trajineras y chalupas de todos los tamaños transitaban libremente, aumentándose el dominio y el comercio con los pueblos vecinos. Poco le duró el gusto al soberano. La advertencia sobre la ingobernabilidad de las aguas fue cumplida. De improviso, el Acuecuexco se desbordó, arrasando chinampas, cementeras y chozas. Fue tanta el agua y tan impetuosa que ni templos ni palacios señoriales estuvieron a salvo. El propio Ahuizotl sufrió las consecuencias de su testarudez. Al tratar de huir del desastre, golpeó su cabeza contra una columna, provocándose heridas internas que después de 3 años de sufrimientos intensos, finalmente le quitaron la vida. El Acuecuexco fue cegado, pero el mal ya estaba hecho, recuerda José Luis Martínez. A pesar del conocimiento sobre ingeniería que tuvieron los habitantes del islote, las inundaciones no cesaron. Francisco de la Maza, en el libro La Ciudad de México en el siglo XVII, contabilizó 8 grandes anegaciones. 3 antes de la conquista, es decir, con el rey Ahuizotl y los 2 Moctezumas, y 5 después de ella, en 1555, 1580, 1605, 1607 y 1629. Fue precisamente en esta última fecha, 1629, que ocurrió la gran inundación de la capital de la Nueva España. El 21 de junio comenzó a llover muy fuerte, y problemas en la obra encabezada por Enrico Martínez provocaron la catástrofe, misma que duró 5 años, acabó con la vida de al menos 30,000 personas, la mayoría de ellos indios, y obligó a los habitantes a irse de la urbe. La ciudad permaneció inundada por 5 años, desde 1629 hasta 1634, de suerte que se transitaban las calles en canoas como antes de la conquista, y se pusieron puentes de madera para los que andaban a pie. El poeta Cayetano Cabrera y Quintero dijo tras la inundación: cadáver de piedra, hundido en cristalino sepulcro. De acuerdo con Francisco de la Maza, llovió tanto que los barrios de la ciudad se anegaron en 3 días, y poco después subió tanto el agua que tuvieron que cerrarse las iglesias y los comercios, y el tránsito, otra vez, comenzó a hacerse en canoas. 30,000 indios murieron entre ahogados y aplastados por los derrumbes y también de hambre. 5 años duró la inundación, que parece inconcebible. De 20,000 familias españolas y criollas en la ciudad, quedaron solo 400. Se presentaron varios proyectos, uno de ellos del padre Francisco Calderón, un jesuita que propuso agrandar un supuesto resumidero que estaba en la parte más profunda de la laguna, según el dicho de varios indígenas. Sin embargo, nunca pudieron demostrar la existencia de tal oquedad. Decían los antiguos que el desagüe de la ciudad estaba en un sitio llamado Pantitlán, entre los 2 peñones de agua caliente, Jico y Tepepolco. El modo de abrirlo era el siguiente. Iban algunos indios en una canoa, y en llegando a vista del sumidero en debida distancia que no llamase el remolino, cuando abriesen, hincaban una buena estaca en la laguna, y a ella amarraban la canoa con que la aseguraban. Luego, el buzo, que había que abrir el desagüe, sabía que tenía 2 o 3 vigas que servían de puerta en la forma siguiente. Las unas cabezas estaban atadas con unos cordeles o mecates, los que cortaban por esta parte y el golpe del agua
levantaba las vigas que estaban estancadas por la otra parte salida el agua. Volvían luego a estancarlas como estaba antes. Al dicho buzo lo ataban por los pechos con el cordel largo, arrojábase de la canoa al agua e iban dándole cuerda los de la canoa. Llegando, cortaba con presteza los cordeles y con la misma ayuda de los de la canoa que tiraban del cordel con que estaba atado, lo retiraban del remolino que hacía luego el agua. Entraba en la canoa y volvía a sus casas. Refiere el diario Águila Mexicana en una nota publicada el 10 de abril de 1825. Sin embargo, todos los planes del gobierno fueron en vano. La ciudad siguió bajo el agua. Ni la intermediación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual fue llevada en canoa del Tepeyac a la Catedral Metropolitana, pudo aliviar el desastre. Finalmente, en 1634, se desahogó la ciudad, pero era tanto el daño que se pensó en trasladar la capital a otra parte. Un mascarón con una cabeza de león tallada es el vestigio de aquella inundación. Ubicada a casi 2 metros de altura, esta pieza en las calles de Francisco y Madero y Motolinía recuerdan el gran desastre acuoso. En los 5 años que duró la inundación, aumentó horrorosamente la miseria del pueblo. Se suspendió el comercio, se cayeron varias casas y otras se pusieron absolutamente inhabitables. En medio de estos desastres, se veía al venerable señor arzobispo Francisco Manso y Zúñiga recorriendo las calles en una canoa, distribuyendo pan y socorros a los pobres. En 1635, la Corte de Madrid dio la orden de que se trasladase la ciudad al punto situado entre Tacuba y Tacubaya, pero no tuvo efecto esa orden. Se lee en el Diario de los Niños, editado en 1839. Tras el desastre, se reanudaron las labores para dotar a la capital de un sistema de desagüe y evitar todos los problemas que desde la época prehispánica persiguen como marca a los habitantes de esta zona. Por varios siglos, la Ciudad de México ha visto pasar proyectos y algunos de ellos han llegado a buen término, pero las inundaciones no cesan. Las lluvias atípicas y el cuenco donde se asentaron los primeros pobladores siguen pasando factura. Pero las molestias contra las autoridades no son actuales. Por ejemplo, en 1830, en el diario El Sol, se publicó la queja de un ciudadano por el mal manejo del gobierno local para evitar las inundaciones. Si lo escuchan, las razones suenan bastante actuales. Es seguramente muy laudable el celo del señor gobernador del distrito para evitar la inundación de que se ve amenazada esta ciudad, a causa, según se dice, de las abundantes lluvias, mas lo cierto es el abandono que hace muchos años hay en la limpia de los conductos que dan corriente a las aguas. En el libro Un viaje a México en 1864, escrito por la condesa Paula Colonitz, acompañante de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, se hace referencia a un diluvio ocurrido en septiembre de ese año, en plenas fiestas patrias. Un tremendo aguacero, que parecía un verdadero diluvio, sirvió a muchos de buen pretexto para excusar su ausencia. El agua corría por las calles de la ciudad a una altura de varios pies, y de las pocas carrozas no se encontraba una. Así que muchos señores, siguiendo la costumbre del país, recurrieron a los buenos indios que sobre las espaldas los transportaban por las calles, sanos e incólumes. El 25 de septiembre de 1886, en el periódico El Tiempo, se detallaban así los daños ocasionados por las lluvias. Un rayo cayó sobre el asta bandera del Palacio Nacional, partiéndola por la mitad y pasando después al alambre del circuito de la luz eléctrica, el cual fue trozado. Muchas tiendas del comercio tuvieron que cerrarse para librarse de la inundación. En algunos sitios tuvo que suspenderse la circulación de coches y tranvías. Y algunos restaurantes dejaron sin cena a sus abonados por haberse anegado la cocina. Hoy por todas partes no se ven más que bombas desaguando los establecimientos y de continuar este temporal nos volveremos todos ranas. A pesar de los desastres, el humor nunca ha abandonado a los habitantes de la Ciudad de México. De acuerdo con el Universal, durante la gran inundación de 1952, en las casas se colgaban letreros con la leyenda:
Prohibido pescar en esta zona. Algunas personas mostraban su lado cómico y anunciaban sus inmuebles en los periódicos con la siguiente consideración: Se renta habitación con vista al mar. el problema de las inundaciones y las obras monumentales para construir el desagüe tuvieron un espacio en las obras literarias. Juan Ruiz de Alarcón, en El semejante a sí mismo, aborda la construcción del canal encargado a Enrico Martínez, quien a partir de 1607, por instrucción del virrey Luis de Velasco y Castilla, se dedicó al proyecto. La obra fue publicada en 1628, un año antes de la tragedia. Al inicio de la obra El semejante a sí mismo, 3 hombres platican y uno de ellos enumera lo que para él son 7 hechos maravillosos. Tras escucharlo, otro le dice que hay uno que supera a todo lo antes enunciado. Juan. Basta, que el número crece. Leonardo. Si verás, hemos de hablar. Una quiero yo contar, que las demás oscurecen. Juan. Ya mucho en Sabella gana, pues vos así la alabáis. Leonardo. Pues es, porque la sepáis, el desagüe mexicano. Agradecemos que nos hayan acompañado en este podcast de La Ciudad que Habla, un esfuerzo de la Oficina de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Ibero. Recuerden, la Ciudad de México seguirá de pie cuando nosotros seamos historia. Hasta la próxima.